Buenas noches, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio después de estos himnos que cantamos a nuestro Dios estos himnos y continuamos con el estudio en Eclesiastés capítulo 3. Habíamos visto la semana pasada el verso 1, ahora vamos a ver el verso 2, porque también tiene mucha importancia el entender que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, dice así la escritura. ¿Quién me va a ayudar con la lectura? Pedro, por favor. ¿Dónde está el otro micrófono? Ahorita lo tenemos. Dice así: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Un versículo en el cual también, hablando de todo, tiene su tiempo. Tú puedes recordar ese tiempo de nacer. Entonces que me ayude Luis Sandoval. A Luis Sandoval le vamos a estar. Usted me va a ayudar con la lectura, mi hermano Luis. Y dice: tiempo de nacer y tiempo de morir. Nosotros no conocemos ni siquiera cuando íbamos a nacer, no teníamos ni idea. Yo preguntaría: ¿qué es antes de que hayamos nacido aquí? ¿Qué viviste antes de que nacieras aquí? Nada, nada, sino que hubo una semilla, se plantó una semilla. O sea, antes de que estuviéramos aquí no sabemos nada, no sabemos, pero la vida ya estaba, la tierra ya se encontraba, la gente ya estaba, y sucedieron cosas antes de que nosotros estemos aquí. Empezaron a suceder cosas que nosotros no vivimos. Por ejemplo, hablamos de un evento muy duro y que vivieron los que estaban por los años de 1940, 45, terminó la Segunda Guerra Mundial. Y hoy nosotros nada más lo tenemos como una ¿qué? Historia. Lo que nos narraron, lo que nos enseñaron, pero no estábamos. No nos tocó ese tiempo de nacer. Nos ha tocado otro tiempo para nacer, pero también hay un tiempo para morir. Y si nosotros sabemos que tenemos un tiempo para uno y para otro, ¿qué debemos de hacer? La Biblia nos dice aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, ¿cómo vamos a aprovechar bien el tiempo cuando sabemos que los días son malos? ¿Quién me quiere decir unos versículos donde nos diga aprovechar bien el tiempo porque los días son malos? ¿Cómo lo podemos aprovechar? Miren, acompáñenme a Efesios, a la carta a los Efesios, y dice la Escritura una parte muy importante sobre poder aprovechar bien el tiempo. Capítulo 5 de Efesios, y nos dice la Escritura, verso 16 en adelante, mi hermano Luis, por favor. Efesios 5, 16 en adelante. Desde el 15. 5, Efesios 5, 15. En adelante. ¿Cómo vamos a aprovechar bien el tiempo si sabemos que tenemos un tiempo de vida y un tiempo en el que vamos a partir también de esta tierra? Amén, Luis. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muy importante entender en nuestro tiempo que Dios nos ha concedido nacer, aprovechar el tiempo y no ser insensatos, sino como entendidos. Pero para ser entendidos necesitamos conocer la voluntad de Dios. Si no, andamos en este mundo, como bien lo dice Salomón, en vanidad, desperdiciando el tiempo y sin tener un provecho de él bajo el sol. Hay mucha gente que no tiene un provecho de su vida o de su tiempo, por más que haya vivido, si no tiene el entendimiento de hacer la voluntad de Dios. Recordamos que en la oración modelo, el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra.
pero nosotros lo hemos recitado desde que éramos niños, pero no entendíamos ni siquiera cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y por eso hemos quizá desaprovechado mucho de nuestro tiempo aquí en la tierra. Algunos en su afán o en su insensatez, como dice aquí también la Escritura, en su desaprovechar el tiempo, se han causado daños que luego ya cuando tienen 50, 45 años, etcétera, pagan las consecuencias de no haberse cuidado, de no haber tenido un tiempo importante de aprovecharse y lo desperdiciaron y entonces su salud se ve mermada. Se ve mermada la salud. Todos hemos recibido talentos y dones que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que los podamos usar aquí en la tierra. Algunos los aprovechan, otros los desaprovechan y eso hace la diferencia entre unos y otros. Los que aprovecharon bien el tiempo y los que desperdiciaron también el tiempo. Y entonces ya no regresa ese tiempo. Por eso Dios nos dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué dice Colosenses 4, verso 5? Sin perder Efesios. Colosenses 4, verso 5. ¿Quién lo tiene? Amén. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, Sonada con sal. para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aleluya. O sea, nos está diciendo el Señor, otra vez vuélvelo a leer, pero léelo con entendimiento porque tú nos vas a explicar. Amén, dices. 4, 5 de Colosenses. Anda sabiamente para los de afuera, redimiendo el tiempo. Anda sabiamente para con los de afuera. ¿Cómo es andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo? Pues también saben cómo es andar sabiamente con los de afuera. Fíjate con quién te juntas. Escoge tus amistades. ¿No recuerdas los consejos que nos daban? Dime con quién andas y te diré quién eres. En muchas ocasiones las amistades nos sellan de tal manera que empezamos a tener algunas cuestiones en las que dice la Escritura, no miramos sabiamente para andar como lo dice la Escritura, sino que, vuélvelo a leer, Colosenses 4:5. Amén. Andad sabiamente para los de Andad afuera, sabiamente para los de para afuera, con los de afuera. redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora veamos un poquito esto. ¿Cómo anduvimos en nuestra juventud? ¿Sabiamente? No, ¿Redimiendo el tiempo? no. Ay, ¿Por qué no pudimos hacerlo? Porque no conocíamos la no voluntad de conocíamos la Dios. voluntad ni la palabra. Yo No creo. nos enseñaron. Hay quienes dicen, bueno, es que tú te convertiste cuando tenías 30, 40, 50 años, etcétera. En cambio, yo desde chiquito he aprendido la palabra. Pues entonces aprovecha en verdad. Si has aprendido desde pequeño, por ejemplo, en este caso, tu hijo, Toño, que has conocido la palabra desde ahorita, Dios te dice a ti, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo vas a aprovechar bien el tiempo entonces? A ver, tú dímelo. ¿Cómo puedes aprovechar bien el tiempo a tu edad de 15 años? Pues investigando más sobre la palabra de pues también, ¿no? Con las amistades que me junte, pues hablarles sobre eso. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice algo Toño importante, ¿no? Dice, bueno, voy a juntarme con amistades en las cuales les voy a hablar de la palabra. Algunos de sus amistades lo van a dejar, pero algunos otros se van a acercar a él. Hay muchos jóvenes que empezaron así como por ejemplo en este caso Toño y compartían y efectivamente los que no tenían que estar con ellos los dejaron, pero los que sí tenían que estar con ellos se acercaron y de ahí empezaron a hacer cruzadas estudiantiles,
cruzadas estudiantiles que se hicieron poderosas, fuertes en los Estados Unidos, en donde después de haber empezado 3 o 4 jóvenes, después ya eran miles y miles de jóvenes siguiendo las cruzadas estudiantiles. Y entonces estos jóvenes vieron que había que aprovechar bien el tiempo, y entonces, como dijo ahorita Toño sencillamente, investigar más sobre la palabra. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere para ti, Toño? ¿Te imaginas? Hoy tienes 15 años. ¿Te imaginas en 2 o 3 años compartiendo a una multitud de jovencitos? Yo creo que sí, ¿no? No te digo, hijo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y tú quisieras eso? Estaría bien. Prepárate para ello. Prepárate para compartir. Hay jóvenes que así empezaron, pero le creyeron a Dios y formaron grupos fuertes. Eran 2, y luego 3, y luego 5, y luego 30, y luego 40, y después ya se empezó a hacer multitud de jóvenes que se hizo una asociación. Y esa asociación empezó a cautivar, y ahora sí que a impactar al mundo con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y estos dicen, pues aprovechó bien el tiempo. Uno de los que empezaron así, pues es Billy Graham. Y después empezaron sus cruzadas, y después ya llenaba los estadios. ¿Por qué? Porque estaba impactando al mundo con la palabra de Dios. Se dio cuenta de una cosa: en esta vida el tiempo lo está desaprovechando el hombre y no están atendiendo a lo más valioso, la palabra de Dios. Si yo les llevo la palabra de Dios, van a ser impactados. Y fue así. Y fue así como fueron impactados grandes multitudes de jóvenes por la palabra de Dios. Hoy se necesita levantar nuevamente jóvenes que tengan un llamado espiritual para hacer la voluntad de Dios, para andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Preparándonos, me regreso ahora a Efesios capítulo 5. ¿Y cómo vamos a hacer esto para que andemos como sabios y no como necios? Luisito Sandoval, verso 15, otra vez. Sí, 5:15 en adelante. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice la Escritura, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sígale, Luis. Verso 18. El verso 18 dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso hacíamos nosotros cuando éramos jovencitos? No, pero tú sí puedes. Tú sí puedes. Hoy tienes la oportunidad. Mira, si te está invitando tu papá a venir, créeme, hijo, no es tu papá. Dios está usando a tu papá para invitarte a venir. Es Dios el que te está llamando y está utilizando a tu papá porque Dios quiere que tú desde joven empieces a servir a Dios. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Prepararte, o sea, no venir y sentarte y nada más, sino prepararte. Y tú solo decir, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Te quiero servir, te entrego mi juventud. Oh, qué especial es. Te entrego mi juventud. ¿Qué estás entregándole? Tu tiempo. Porque dices, es que mi tiempo no es mío, te pertenece a ti, Dios mío, te lo entrego. Y es cuando Dios utiliza, recordemos una cosa, por ejemplo, de Daniel. La Biblia dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Aquí hay una jovencita que también está creciendo en el camino del Señor. ¿No es así, mijita? Amén. ¿Tú quieres dedicar tu tiempo a Dios? Amén. ¿Cómo se dedica el tiempo a Dios?
no irte a encerrar a un monasterio, no irte al monte y quedarte ahí, no. Influenciar a la juventud con la palabra de Dios. Si por ejemplo Fátima se levanta y empieza a declarar en un lugar, ¿no creen que ya es tiempo de buscar a Dios? Miren cuántas mujeres embarazadas y sin esposo. Miren cuántas madres solteras. Miren cuántas mujeres han abandonado a sus hijos. Miren, les pregunto hoy, para que vean cómo han desaprovechado el tiempo. ¿Cuántas veces has abortado? ¿Cuál será la respuesta? Todos van a empezarla a escuchar. Y se le van a acercar. ¿Qué debo hacer? Yo soy una de esas, soy uno de estos. Arrepiéntete. Hoy la juventud tiene que impactar al mundo. Impactar al mundo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, en obediencia. Amén. Gloria a Dios, llévame hoy. Tengo una cita con el Señor. Amén. Y mira cómo te habla a ti Dios, oh hijo. Aprovecha bien tu tiempo. Gánalo, redímelo. ¿Sabes una cosa? Te lo digo con toda humildad, hijo. No hay nada mejor, a ti también chiquita, no hay nada mejor que aprovechar bien el tiempo en el reino de Dios. Se lo preguntas a Daniel, llámale por teléfono. Y dile, Daniel, o Ananías, o Azarías, o a Misael, ¿es bueno servir a Dios desde que es uno jovencito? Y te va a decir Daniel, es lo mejor, es lo mejor. Porque al rato, sin darte cuenta, dice, vas a hablarle a príncipes, a reyes, a gobernantes, a presidentes. Necesitamos hombres de fe que le crean a Dios y a su bendita palabra. Por eso cuando dice la Escritura que redimamos bien el tiempo, es aprovecharlo. Dice el verso 18, no os embriaguéis con vino. ¿Habrá en este México algunos borrachitos? No los conocemos. A esos, ellos necesitan escuchar algo diferente. Hablar bien sobrio, dice, en el cual hay dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. ¿Cómo van a hablar? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Platiquen con Dios, jovencitos. Tú lo haces, hija. Sigue platicando con Dios, platica, dile, ¿tú quieres que te hable para saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que estás preparada y dispuesta, ¿no es así? Amén, amén. Dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y viene todo lo que es aprovechar bien el tiempo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, maridos amar a vuestras mujeres, etcétera. Pero me regreso entonces al verso 2, tiempo de nacer, tiempo de morir. Nosotros que somos adultos y yo a los 30 de corazón, me preguntarían, ¿te hubiera gustado haberlo recibido a la edad de 15 años? Sí, amén, amén. ¿Por qué? Hubiéramos tiempo, porque sin darnos cuenta lo perdimos el tiempo. Pero Dios tiene nosotros. Esto también es una realidad. Dios tiene el tiempo para nosotros. Si le hubieran preguntado, por ejemplo, al apóstol Pablo, oye, ¿te hubiera gustado que cuando el Señor, nuestro bendito Señor Jesucristo, anduvo por las calles allí, tanto en el templo de Jerusalén, cuando iba mucho hacia Tiro, hacia Sidón, cuando estuvo mucho tiempo con el apóstol Pedro en su hogar,
¿Allí te hubiera gustado haberle conocido? ¿Qué hubiera dicho el apóstol? Pero claro que sí. ¿Y qué hacías en este tiempo? Le decían. No, pues en ese tiempo hacía todo lo contrario, pensando que estaba en lo correcto. Recuerden una cosa, que cuando el apóstol dice que él pertenecía al judaísmo y que se dan cuenta cuando él entendió muchas cosas del judaísmo, a diferencia de la palabra de Dios, se dio cuenta que se había desaprovechado bien el tiempo, que la ley de Dios se guarda por fe, no por viandas, ni por días de reposo, ni por esto como algunos dicen, entre la semana voy a hacer lo que yo quiera, pero el día de reposo soy un santo. ¿Qué caso tiene? En la semana durante 6 días eres un diablo y el séptimo día es el día que ahora sí que ya te santificas. ¿Perdón? Muy bueno, mi hermano, muy bueno, gracias a Dios. Amén. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Cuál es tu tiempo final? Morir. ¿Será ese el tiempo final? No, no tenemos final. Tenemos la eternidad. Por ejemplo, si a nuestro bendito Señor Jesucristo le dijeron, no tienes aún 50 años y dices que has visto a Abraham, ¿y qué les dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Que Abraham, ¿qué? Vio mi tiempo. Abraham vio mi tiempo. ¿Cómo que Abraham vio tu tiempo? Sí. Vayan a ese pasaje. Vayan ustedes, búsquenme ese pasaje mientras sigo compartiendo y me lo van a leer, donde mi Señor Jesucristo dice estas palabras, para que vean cómo Él dice, Abraham conoció mi tiempo, Abraham supo mi tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice la Escritura que hay un tiempo para todo, de lo que se hace debajo del sol, y de lo que se hace debajo del sol, dijo mi esposa algo bien, tiempo de morir. Ya nos vamos. Lo que pudimos dar o lo que no dimos, lo que enseñamos, lo que no enseñamos, lo que aprendimos, lo que no aprendimos, lo que hayamos hecho se acabó. ¿Sí o no? Se acabó. Tenemos un tiempo. ¿Lo estamos redimiendo? Si sabemos que así como nacimos vamos a morir, porque hoy somos una evidencia de que nacimos, tiempo de nacer, y cada uno sabe su fecha, ¿sí o no? Celebra su ¿qué? Su cumpleaños. Ahora, te dices tú, cuando pasen unos 90 años, celebren mi muerte. Celebren mi muerte. No, no. Abraham, fuerte mi hermana, póngale el micrófono también ahí. Vamos a leer esta parte. Dice la palabra de Dios, entonces le dijeron los judíos. Juan 8, 57. Sígalo leyendo. Entonces les dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Sígale. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Un poquito antes viene una parte muy importante de este capítulo 8.
Dice, por ejemplo, estamos en el... aquí está, verso 56. Verso 56. Abraham vuestro padre Se se gozó gozó de que había de ver mi mi día día y lo vio. y se Y gozó. se gozó. Este es el versículo que yo quería. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Y lo vio y qué? Y se gozó. ¿Cómo? O sea, vuelvo a lo mismo. Con el entendimiento humano, debajo del sol, ¿ellos comprendieron esto? No. No. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi tiempo y lo vio y se gozó. ¿Cómo? A ver, explíqueme cómo. Porque entonces le dijeron, ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿En qué momento vio su tiempo y se gozó? Porque Cristo es el ángel de Jehová. Cristo es el ángel de Jehová. ¿Y lo vio? Sí. ¿Se gozó? Sí. ¿Vio su tiempo? Sí. Abraham lo vio. Yo la pregunta que haría es, ¿tú estás viendo en tu tiempo a Dios y te gozas? Porque si no, ¿qué caso tiene el tiempo de nacer y el tiempo de morir debajo del sol? Si no ves el día del Señor, si no ves su día y te gozas. Abraham lo vio y se gozó. Qué especial fue eso. Es cuando leemos la Biblia y nosotros estamos escudriñando, por ejemplo, el tiempo de nacer y tiempo de morir, debemos entender algo muy valioso, que es un tiempo que Dios ha marcado para nosotros. Y si Dios marcó un tiempo para mi vida, Él conoce mi persona, conoce mi ser. Y Él dice, te va a tocar en tu tiempo esto, esto, esto. Y tú estás rogando, como ahorita yo le decía a Toño, ruega a Dios que se manifieste a tu vida. Porque tú ruegas, Señor, yo te quiero conocer, te quiero ver, háblame, manifiéstate a mi vida. Necesito tu voz, Señor, necesito escuchar que tú estás conmigo. ¿Qué debo hacer? Heme aquí para hacer tu voluntad. Dios se manifiesta, Dios contesta. ¿Por qué razón? Porque Abraham vio su vida, vio su tiempo y se gozó. Pero el ser humano, si lo sigues pensando únicamente terrenalmente, no vas a ver nada. ¿Qué caso tuvo el tiempo de nacer y tiempo de morir? Vano. Pregunta, ¿la persona que escribió esto vio al Señor? Sí. Salomón, pero aparte lo vio y habló con él y recibió de él. ¿Y por qué creen que iba y le ofrecía 1000 holocaustos, 1000 sacrificios? ¿Por qué? Porque lo vio, supo de Dios, conoció, escuchó. Te voy a dar sabiduría, te voy a dar entendimiento y riquezas, esto. ¿Quién te las dio, Salomón? Dios. Dios me lo dio. ¿Dónde? Debajo del sol. Hoy, ¿qué diferencia habrá de Salomón debajo del sol a Salomón arriba del sol? ¿Qué diferencia hay? Díganme ustedes. Su tiempo de vida y muerte, ¿qué diferencia hoy hay? La vida eterna. Ok, vida eterna, ¿qué más? Pero no hay ninguna diferencia. ¿Tú tienes vida eterna? Adolfo, ¿tienes vida eterna? Amén, yo también, gracias a Dios. ¿Qué diferencia entonces? ¿Qué diferencia? Porque vean, Salomón también vio al Señor, le habló, lo bendijo. Mi Señor extendió su mano de tal manera que el hombre más sabio. No quisiera que de repente se oiga, ay, se me escapó mi manita y te di un poco más de sabiduría que a los demás. Está bien, Señor, no me enojo. La recibo en tu nombre.
Como te quieras decir, ay, se escapó un poquito, te di tanto, un poquito más de sabiduría y pues, ahí te añadí riquezas. Ay, bueno, Señor, los guardo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te enojas? No. ¿Y hablas con Dios? ¿Sí o no? Y es debajo del sol. Pero ¿cuál es la diferencia hoy de Salomón? Que ya no está debajo del sol. Que está en la presencia. ¿Es el hombre más sabio? Ya no. ¿Es el hombre más rico? Ya no. ¿Es el rey? Ya no. ¿Qué es más grande? Lo que está arriba del sol. Pero Dios en su bondad concede que alguien aquí tenga cosas de arriba del sol para tenerlos debajo del sol. Salomón aquí dice, pero ¿cómo los desaprovechan? ¿Cómo los desaprovechan? Yo lo entendí, pero el que viene detrás de mí es un insensato. No lo va a aprovechar, no lo va a entender. ¿Qué caso tiene? Esto es vanidad. Es lo que está diciendo Salomón. ¿Qué caso tiene? Tanto esfuerzo, tanto tiempo de vivir, tiempo de nacer, tiempo de morir. Sigue diciendo Luisito Sandoval, verso 12 en adelante. Tiempo de plantar. Ahí está mi Luis. ¿Sí? 3:2. Tiempo de plantar. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hasta ahí su micrófono, Luis. Hasta ahí ya. O sea, otra vez porque debe de quedar grabado. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Allí. Bueno, a ver, explíquenos usted, Luis. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Quiere decir que lo que se hace cuando uno está vivo, eso mismo debe uno de cosechar, ¿no? Ok. Eso. De arrancar. Lo que Tiempo de siembras, arrancar. lo que siembras, Hay que cosecharlo. cosechas, exacto. Para eso lo sembraste, ¿no? Para tener preparado Exacto. y sacar un provecho de él. Ujú. ¿Dónde dice la Escritura que mientras el cielo y la tierra permanezcan, no cesará la sementera y la siega, el frío de la noche, el día del calor y el verano y el invierno? A ver, Génesis capítulo 8, el último versículo. ¿Cómo dice mi hermanita? Génesis 8, el último versículo. Es un tiempo importante en la tierra que es de plantar y de arrancar lo plantado. Sí. ¿Cómo dice? Génesis 8. Dice la palabra, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, Y el día y la noche. Todo eso debajo del sol. Es una promesa. Por eso hay un tiempo para arrancar, para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Sí, yo no voy a cosechar y voy a decir voy a sembrar tal semilla y al otro día ya está. Pero ahí les va algo importante. Ahí les va algo importante. Debajo del sol es esto. Si Pedro va y prepara su tierra y le dan semillas, ¿de qué te gustaría? Dime un nombre de una semilla. De maíz. Y yo te digo, Pedro, tómalas para que mañana de allí vengamos todos a comer elotes. Y hablo de días naturales. ¿Qué dirías tú? A ver. Si hoy las siembras, mañana ya están los elotes. A ver, ¿qué dices tú? Todo tiene su tiempo. No, yo te voy a dar las semillas, pero mañana me entregas elotes. Dices, no puedo, no me puedo comprometer. ¿Por qué? Porque no es. Todo tiene su tiempo, dices así. Yo voy a sembrarlo y voy a cuidarlo, voy a tratar y espero en Dios que venga una lluvia temprana, tardía, pero que llegue una buena lluvia para que entonces sí empiece a germinar, salga ahora sí que las hojitas, empieza a crecer, después ya empieza a dar el maíz, etcétera. Y entonces sí te invito y me acompañas a cosechar.
¿Sí o no? A ver, si yo les digo, preparemos un buen vino para la boda de tal persona, ¿se acuerdan las bodas de Caná? Un buen vino, pero resulta que se acabó el buen vino y ya no había. Para que haya un buen vino, ¿qué se necesita? Tiempo, porque ¿cómo debe estar? Añejo. Un vino añejo, dice, mientras más tiempo, este es de tal fecha, entonces este es mejor vino, etcétera. ¿Qué sucedió en un mismo instante? No pasó ni media hora. Sacaron de agua con las tinajas, agua. ¿Cómo sucedió? A ver, ¿quién me lo quiere platicar? ¿Qué pasó? Se terminó el vino, entonces le pidieron a Jesús que bendijera. Su mamá le dice, ya no tienen vino, ¿y qué quieres que yo haga? Casi no, ¿qué quieres conmigo, mujer? Ella que dijo, hagan lo que él les diga. Y luego, Llenaron las tinajas o los, ¿cómo se llaman? ¿sí? Las tinajas, las tinas. Y ya nada más el Señor dijo, sírvanlo. Llévenselo al maestresala. Llévenselo al maestresala para que diga que... Pero ¿cómo fue ese milagro? A ver, ¿cómo fue ese milagro? ¿Qué dice el Pedro Luis, mi hermano Luis? Convirtió el agua en vino. ¿Durante cuánto tiempo? O sea que entonces el buen vino en un instante está. No. Ya dijimos algo importante. No. ¿Cómo se dice? No. Debajo del sol, dice mi hermanita Carmen. ¿Pero dónde se hizo eso? Debajo del sol. A ver. Ya dice, pero ¿quién lo hizo? Dice. Pero ¿quién lo hizo? A ver, ¿qué entendemos aquí? ¿Qué entendemos? Porque miren, tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Todo en una lógica, debajo del sol decimos esto, tiempo. Ya lo tiene usted, hermanita, empiécelo a leer. Denle otra vez, pásenme. ¿No hay otro micrófono listo? Sí, de donde ya le llama. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido, no ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora. O sea, está hablando de un tiempo. Y síganle, hermano. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os que dijere. él les diga, hagan todo lo que él les diga. Yo lo conozco, yo lo conozco. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Los sacan y los ponen, ya los preparaban en los jarrones, se lo llevan al maestresala. ¿Y qué sucede? Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio... Hasta allí. Este principio, bueno, dile a esa parte. ¿Este qué? Principio de señales hizo Jesús ¿Se en dan cuenta Caná. que no fue un milagro? Fue una señal. No fue un milagro, fue una señal. Este principio de señales hizo el Señor una señal. Así que
nosotros debemos entender que si hay un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado, todo tiene que ver con el tiempo. Cristo le dijo, todavía no es mi tiempo, mujer, todavía no es mi hora, todavía no. Y luego de repente dice, hagan esto y llévenselo. Y resulta que era el mejor vino que el maestresala quizá había probado. Dice, oye, guardaste lo mejor para el final. No, lo mejor ya salió. No, esto es lo mejor. Quiere decir que en el reino de Dios, manifestado aquí en la tierra, ni siquiera el tiempo influye en nada. En nada. No se necesitó añejo, no se necesitó preparar. Y bueno, es más, y agua, era agua convertida en vino. ¿Qué se llama esto? Una señal. Una señal. Nosotros debemos aprender que somos una señal de Cristo en la tierra. Porque esta bendición no la hizo para extraterrestres, la hizo para los de la tierra, para que ellos entendieran, comprendieran que Dios es el Dios de los tiempos, de los meses, de los años, de los días y de todo. Fue una señal. ¿Qué quiere decir? Para la lógica, jamás va a permitirse lo sobrenatural que es fe. Porque hoy lo entendemos, ¿no? Le dijimos a Pedro, te las doy ahorita, lo siembras y no, pues sí, hay que esperar. Al momento él por fe dijo, amén, pastor, pero si yo llego mañana no los va a tener. Y entonces dices tú, pero ¿cómo lo haríamos, pastor? Jesús lo hizo y lo dejó como una señal, no como un milagro, sino como una señal. Los panes y los peces, ¿qué fue? Una señal, no un milagro, fue una señal. Ustedes me siguen porque vieron las señales y comieron y se saciaron. Vieron las señales. ¿Cuál fue esa señal? También algo que no es natural. ¿Cómo que de 5 peces y 3 panes o viceversa, se convierte en un alimento para miles de personas? ¿Cómo? Una señal. Una señal. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la iglesia católica cómo te persinabas? Por la señal. ¿No es así? Aunque no entiende muchas cosas la gente, pero hay muchas señales. Muchas señales. Y a veces, Señor, manifiesta en mi vida una de tus señales. Pero decimos, uno de tus milagros. Dijo el Señor, no, esto no fue una señal. El agua se convirtió en vino y era el del mejor, o sea, añejo. Algo que se tenía que haber dejado guardado años, y fue un instante. ¿Cómo? Una señal. Analicen cuántas señales hay en la Biblia que a veces pensamos que son milagros, pero son señales. En este tiempo nosotros debemos entender tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. ¿No es así? Pero si te toca un tiempo de señal, lo tienes que hacer ¿qué? Como lo que debe ser, una señal de Dios. Y cuando lo compartes, la gente no lo cree. No te lo va a creer, de verdad. La gente tiene mucha incredulidad. Recuerden los tiempos de nuestro bendito Señor Jesucristo, cuánta incredulidad, y les decía, bola de incrédulos, ¿por qué no lo creen? Ustedes si no me creen por mi palabra, créanme por las señales que yo hago. Y lo dijo muchas veces, las señales que yo hago. ¿En qué tiempo? En el tiempo debajo del sol. ¿Qué diferencia entonces habría para que tú y yo viviéramos un tiempo de plantar
y un tiempo de arrancar lo plantado. Dice el Señor, ustedes ven las señales de los cielos y se guían mucho por las señales de la luna nueva, por los días nuevos. Es que esta fecha es de octubre porque mira, las de octubre son las más hermosas las lunas, ¿no? Etcétera. Y nos dejamos ver, mira, viene una lluvia bien dura, hay que correr, vámonos. Bien que saben diferenciar muchas señales, los arreboles, todo. ¿Por qué no pueden entender lo que yo les hago? Conocen señales y las señales verdaderas las hacen a un lado. ¿Sí o no? Porque, como les digo, si ahorita empezáramos a escuchar y están cayendo rayos y todo eso, ¿qué haces? No va a pasar nada, quítense todo y ni sombrilla nos llevamos. ¿Qué te dice alguien luego? Llévate una sombrilla porque va a llover. Volteas y dices, oye, ¿qué tú eres mago? ¿Tú eres adivino? No, pues no ves las señales. Eso es una señal. De repente sales y dices, no, está haciendo pero duro frío. Es una señal. Porque ya hubo ¿qué? Los arreboles. Va a ser frío. ¿Por qué no creemos a las señales de Dios? Eso es lo que hizo el Señor. Llévale el agua al maestresala. Y el maestresala la probó. Esto es lo mejor. ¿Cómo lo guardaste para el final? ¿Se imaginan cómo se quedaron las personas? ¡Oh, milagro! No es un milagro, es una señal. Cuando leemos esta parte de los tiempos, son señales. Pero en medio de las señales puede suceder una señal divina. Amén. Yo estoy seguro que todos quisiéramos que algo sucediera. Por ejemplo, en mi trabajo, estamos en tu trabajo y todo esto, dices que haya una señal de Dios. Dame una señal, Señor, dame una señal. Tu ayuda es necesaria. Por eso ella les dijo, hagan lo que Él les dice, porque les manifiesta las señales. Y todo lo que mi Señor manifestaba en señales era totalmente contrario a lo que se hace debajo del sol. ¿Sí o no? Todo lo que se hace es diferente. Analiza por ejemplo ese tiempo de plantar y de arrancar lo plantado. Sabes que también en ese tiempo de sembrar y cosechar tiene que haber un tiempo sobrenatural. Hay quienes lo han entendido y sacan lo mejor del provecho sobre ese tiempo porque viene una señal. Recibí una señal del cielo. Dios me mostró esto y lo hice y sucedió esto. ¿Por qué? La gente lo dice, no puede ser. ¿Cómo que no? Claro que sí sucede. Pero si no las pides o pides mal o simplemente no entiendes la diferencia de una señal a lo que es un milagro, es mucha diferencia. Este no fue un milagro, fue una señal. Gloria a Dios. Después voy a dar un estudio de las señales que hay en la Biblia. Poderosísimos. Sí, mi hermanita. Por ejemplo, cuando uno está joven, no tiene ninguna enfermedad ni nada, ¿no? Y luego para eso hay un tiempo, ¿no? Ya cuando uno es adolescente, ya se viene la madurez, cuando ya está uno ¿Viejo? cuando está uno joven no le importan muchas cosas, ¿no? Pero para eso hay un tiempo. Cuando uno recién casado, como nosotros, tenemos tiempo para trabajar, hacer Dice, recién casados como nosotros. Mal, modesta, mal. hacer sus bienes, ¿no? Porque puede uno trabajar, cuando nacen los hijos, estar con ellos, porque ya crecen, se van, ¿no? La ley de la vida, ¿no? Sí, claro. Se van, pero hay que aprovecharlos siempre y también sembrar para nuestra vejez, ¿no? Con los hijos.
Amén, amén, sí, mi madre, amén. Debajo del sol hay que sembrar para cosechar. ¿Sí? No sembraron, o sembraron enojo, pleito, contienda, odio, etcétera. Abandono. Sí, que ya los padres, ya siendo viejos, quieren tratar de remendar lo que ya no fue, pero ya es difícil luego. Y ahí no son señales, sino que ahí hasta nos pone tropiezo para que ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Barreras para que te detengas, muchas formas, pero a veces somos tan necios. Pero yo siento que ahí los padres sí cosecharon odio y recibieron Tempestad, recibieron tempestad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué recibió Ezequías? ¿Un milagro? O sea, ¿qué recibió Ezequías? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué recibió Ezequías? Fuerte. ¿Qué fue? ¿Una señal? ¿Una señal? Él recibió una señal. ¿Por qué? Ve a Isaías y dile a Ezequías que se va a morir. Ya que prepare, y además que ponga en orden su casa porque se va a morir. Y entonces se pone a orar Ezequías, y a lo mejor, Señor, no me va a dar tiempo de poner ahorita en orden mi casa porque estoy así, permíteme, te voy a dar una señal. Ve y dile que va a vivir 15 años para que ponga en orden todo. ¿Puso en orden todo? No, lo acabó de desordenar. Sí, ¿para qué le dan la señal? Imagínense, Manasés. Ay, no, qué tremendas cosas. Seguimos. Despedimos la transmisión, mi hermano. Damos gracias a Dios, Dios les bendiga. Despedimos la transmisión porque ya son 8:05. Y primero Dios, seguimos la próxima semana. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.